Es una bendición contar con ustedes. Gracias de verdad por el apoyo que nos dan. Estamos cada día haciendo cosas maravillosas en el nombre del Señor. Hoy quiero compartir, estamos hablando todos los domingos, bueno, apenas el primer domingo estuvimos hablando de la carta a San Judas, solo el versículo 1. Recuerden que en Judas no tiene capítulo, solo es un libro de versículos, ¿ya? Así que vamos a leer hoy el versículo 2, de San Judas. Dice así: misericordia y paz y amor os sean multiplicado. Así de sencillo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicado. El título de este mensaje: Dios y sus bellos detalles. Así se llama el mensaje de hoy, el tema de hoy: Dios y sus bellos detalles. Miren, son tantas las imprudencias que cometemos en la vida que muchas veces no sabemos qué hacer cuando esas imprudencias nos toman por sorpresa, y sobre todo nos duele más aún cuando son decisiones muy significativas. Entonces, algunos, al percibir tal situación, se les convierte en una carga bien pesada, ¿ya? Y claro, cuando la imprudencia se convierte en algo totalmente pesado, nos carga el alma, entonces nos desboronamos emocionalmente. Las personas empiezan a decaerse emocionalmente, y entonces viene la pregunta: ¿quién me saca a mí de ese problema? Y ahí donde Dios, ¿verdad?, nos da hoy ese detalle. Miren que en las cartas de San Judas hay tres palabras hermosas: misericordia, paz y amor. Entonces hay tres detalles que cuando Dios nos da misericordia, nosotros tenemos que multiplicar la misericordia. Cuando Dios nos da amor, nosotros como hijos de Dios tenemos que multiplicar amor. Cuando Dios nos da paz, bueno, multipliquemos interiormente esa paz, y no solamente dentro de nosotros, sino también como pacificadores. Dios nos llamó a ser, ¿qué? Pacífico. Entonces, el primer regalo, el primer detalle hermoso que Dios te da hoy, iglesia, para este fin de año y el que viene, es que mi mejor regalo para ti es mi misericordia. El primer punto que Dios te da como detalle en este fin de año es que mi mejor regalo para ti es mi misericordia. En la Biblia encontramos situaciones bien difíciles de ciertos personajes de la Biblia, donde aún sus vidas estuvieron en peligro, pero por la misericordia de Dios, óyeme bien, fueron salvados. Ellos merecían perder la vida, o prácticamente ellos merecían perder la batalla, pero Dios, movido a misericordia, los salvó. Ahora, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, de manera literal, para algunos significa tener un corazón ante la miseria ajena, física y moral. Esa es misericordia. Tener amor, compasión ante la miseria ajena, ya sea a nivel físico, moral o espiritual. Dicen algunos que cuanto más mayor es la miseria de los hombres, mejor es la misericordia de Dios. Amén. Entonces, para algunos la palabra misericordia se combina con palabras como amor, compromiso, deber, protección, y en los salmos es donde más se menciona la palabra misericordia de Dios. ¿Ok? Pero cuando el hombre, hay algo importante: cuando el hombre es compasivo, se asemeja más al Dios compasivo, ¿ya? Es más, Jesús exalta la virtud cuando tú y yo
nos convertimos en personas misericordiosas. Dice en Mateo 5:7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Y eso es lo que Dios nos muestra todos los días, la misericordia de Dios. ¿Qué mejor misericordia que la vida? Tú sabes qué bendición es que tú tengas misericordia de Dios. Que cada vez que abras los ojos, no importa que no hayas dormido bien, pero tienes vida. Y esa es misericordia. Amén. Entonces, en estos tiempos y en el tiempo que viene, en el 2022, tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos. Es el tiempo de ayudar a otros. Es el tiempo de, digamos, ponernos a interceder por nosotros. Que el 2022, sea un año completamente diferente en tu vida interior. El cambio de año, cuando tú quieres un año mejor, lo primero que tú y yo tenemos que pensar es cambiar interiormente, ser mejor. Es decir, si yo soy muy egoísta, si soy muy orgulloso, si poco pienso en los demás, oye, yo necesito que el Señor me llene de su misericordia. Amén. Cuando tú y yo pensamos únicamente, ¿verdad?, en hacer el bien a los demás, sobre todo a aquellos que nos necesitan, entonces ahí sí se cumple lo del Salmo 23. El bien y la misericordia de Dios me seguirán ¿qué? Todos los días de tu vida. Todos los días de mi vida te seguirá la misericordia de Dios. Pero eso se cumple cuando tú eres misericordioso. Amén. La Biblia dice que el hombre recoge lo que siembra. Amén. Tenemos que aprender a ser distinto. Tú quieres un año. Miren, yo estoy viendo, hoy en la mañana estuve viendo un noticiero internacional, y el presagio que tienen para el 2022 no es muy bueno. Viene una economía más apretada. Estaban un poco, los españoles estaban un poco asustados, porque solo ayer o antes de ayer el volcán pudo detenerse después de casi 3 meses. 3 meses botando prácticamente lava. Y estaban preocupados los españoles. Entonces se está moviendo en la naturaleza de una manera como nunca antes se había movido. Y el 2022 será un año totalmente, ¿qué le digo?, más estricto en cuanto a normas internacionales. Pero recuerda algo: la misericordia de Dios estará con ustedes. Tenemos que pensar como piensa la palabra del Señor. Y por eso es que es bueno que tú todas las mañanas, Señor, que el bien y la misericordia de Dios me acompañen todos los días de mi vida. Tú no puedes salir de tu casa si no pides la misericordia de Dios. Amén. Entonces, contar con la misericordia de Dios todos los días es sentir su respaldo, su compasión en medio de nuestras debilidades. O sea, vuelvo y les digo, hay tantas debilidades en nuestras vidas, óyeme bien, que todavía es la hora y el Señor me tiene que enseñar o me tiene que llamar la atención o exhortar a que yo me tengo que desprender, o nos tenemos que desprender mejor a cosas que verdaderamente no nos convienen. Y si no nos cuesta desprendernos de cosas, empieza el mismo Señor, óyeme bien, a desprenderte. Amén. Fíjate que el orgullo, por lo general, Dios por su misericordia quebranta al orgulloso. El sentido de Dios, el objetivo de Dios con la persona orgullosa es hacer triza, si se puede decir así, el carácter. ¿Y con qué fin? Para que tu carácter quede totalmente doblegado ante su presencia. Amén. Fíjate que para tú y yo entender la misericordia de Dios, es necesario que Dios revele tus debilidades, tus conflictos, tus traumas. Amén. A veces Dios permite cosas que no nos gustan, pero cuando Dios revela, aleluya, cuando Dios revela esa debilidad que tú no la puedes, digamos, doblegar o ganar, es cuando Dios empieza a derramar misericordia sobre ti.
Por eso Isaías 54 dice, por un breve momento te abandoné. Es decir, ¿cómo Dios me abandonó? No, lo que te está diciendo es que muchas veces cuando tú y yo somos autosuficientes, el Señor guarda silencio a ver qué hacemos nosotros cuando estamos en diferentes pruebas. Esa prueba que estás viviendo desde hace mucho tiempo, aleluya, el Señor está viendo que ya tú estás aprendiendo a descansar. Y como Dios está analizando que tú estás aprendiendo a descansar, entonces la misericordia de Dios hacia ti y hacia tu familia será demasiado grande. Entonces, mis hijos, imagínense de cuántas cosas Dios no nos ha salvado, de cuántas cosas Dios no nos ha guardado, porque esa es la misericordia del Señor. De tus labios, sabes que de tus labios deben salir palabras. Oye, Señor, yo sin ti nada soy. Amén. Todo lo puedo que en Cristo que me fortalece. Es más, el mismo Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Mira, el Señor lo dice porque nosotros somos a veces terquiños. A veces el Señor nos dice algo y hacemos otra cosa. Entonces, en medio de esa terquedad, muchas veces cometemos imprudencias, inclusive imprudencias que nos producen dolor. Pero Dios en medio del dolor muestra su misericordia. Yo siempre cuando veo la escena del ciego Bartimeo, él dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba y la gente lo mandaba a callar. Claro, como ninguno de ellos tenía los zapatos, no se había puesto en los zapatos de Bartimeo. ¿Usted sabe lo que es estar ciego de por vida? No es fácil. Si medio uno está en un lugar oscuro y por mucho rato y no quiere estar por mucho tiempo ahí, imagínate ahora Bartimeo. Pero él pidió, Jesús, ten misericordia de mí. Es más, Jesús cuando lo vio ni siquiera le dijo, tú si eres gritón. No le dijo nada, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que recobre la vista. Y el Señor oró y tuvo misericordia de él. Cuando tú tengas algo que necesitas, si en el 2022 van a venir cosas que de pronto quizás no vayas a comprender, dile al Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Esa es la palabra que Dios quiere escuchar de nosotros. Amén. Entonces, el Señor te dice hoy que la misericordia de Él te acompañará siempre. Número 2. ¿Sabes qué? Que se volvió un punto importante en el primer punto, y es que muchos especialistas de la salud, sobre todo en el área emocional, están preocupados por el descontrol emocional en estos tiempos. Vivimos un mundo de rapidez donde el factor común es el estrés, y el estrés nos puede llevar hacia donde, al cansancio extremo, y por supuesto empiezan a colapsar las emociones, y entre estas el desánimo, la tristeza y hasta la depresión. Recuerda siempre la misericordia de Dios. Tú, Elías, ahí donde quiero hablar contigo hoy. Dios quiere hablarte en este punto clave. Dios tuvo misericordia, así como tuvo misericordia de Bartimeo. Dice la palabra en que Dios tuvo misericordia de Elías. ¿Y dónde Dios halló a Elías? En una cueva. ¿Y qué tenía Elías? Elías tenía una crisis emocional, encerrado y deprimido. Y hay que ver una persona encerrada y deprimida. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Elías tenía días que no comía. Elías solamente se dedicaba a dormir. Y Dios, preocupado, fue y lo buscó. Y le preguntó, ¿qué haces ahí, Elías? Como diciendo, Elías, encerrado ahí no vas a encontrar la solución. Y Elías andaba como siempre, o estaba ese día bastante desanimado, y más por la depresión. Sin embargo, en su misericordia Dios le habló emocionalmente, le habló a sus emociones.
Solo con que Dios hable es suficiente para levantar cualquier estado de ánimo, cualquier estado de decadencia en nuestras vidas. Y hoy el Señor te dice, mira, no más desánimo, no más desaliento, no más alejamiento. Estamos en tiempos de crisis. Ayer nos encontramos con una joven y nos decía, ¿qué hago yo para volver a Dios? Porque estoy lejos de Dios. Y estar lejos de Dios es no tener una comunión continua con Él, porque a veces pensamos que estar con Dios es venir nada más los domingos y ya. No, Señor. La verdadera comunión es que tú estés con Él, que Él sea el centro de tu vida y que todos los días disfrutes de su misericordia. Amén. Entonces es el tiempo de nosotros. El Señor te dice, no temas, aunque no veas nada delante de tus ojos, soy tu fortaleza. Sobre todo en estos tiempos de crisis que se está viviendo a nivel mundial. Vienen tiempos donde la mayoría de los habitantes de la tierra serán abrumados. Óyeme, eso es para el 2022, por la violencia del mar. Aleluya. Otros desearán la muerte, pero la muerte huirá de ellos, como lo dice el libro de Apocalipsis. Y huye la muerte de la gente cuando está abrumada por orden de Dios, porque su maldad los tiene atormentados. De la manera en que aumentará la maldad, como lo estamos viendo hoy, está aumentando la misericordia de Dios también. Y tú y yo tenemos que aprovechar esa misericordia de Dios, vivirla, está apasionado. Si algo te apasiona más que Dios, preocúpate. Nuestra pasión debe ser Cristo, nuestra pasión debe ser el Señor. Amén. Sobre ti amanecerá la misericordia de Dios, porque el Señor te lo dice hoy. Dice Isaías, y te lo repito otra vez, porque escondí mi rostro de ti, pero te recogeré con grandes misericordias. Amén. ¿Usted sabe lo que implica eso? Que todas las fallas que tú cometas, ahí está el Señor presto para auxiliarte. Eso se llama misericordia. A veces pensamos que todos no nos merecemos y estamos equivocados. Tú estás trabajando hoy por misericordia de Dios. Tú desayunaste esta mañana por misericordia de Dios. ¿Sí o no? Tienes vestido por misericordia de Dios. Ves, escuchas, hablas, caminas por misericordia de Dios. Otros quisieran tener lo que tú tienes, misericordia de Dios. Todo lo que has tenido hasta ahora es misericordia. Pastor, pero he tenido lucha. Misericordia de Dios, porque en la lucha estás aprendiendo también. Sí, muchas veces pensamos que vivimos en una vida cómoda, que la vida siempre nos tiene que tratar bien. Estamos equivocados. Es más, para que tú y yo entendamos la misericordia de Dios, el Señor nos pasa por pruebas duras y sentir su compasión y su amor. Número 2. Recuerden que hay 3 palabras clave: misericordia, paz y amor. Entonces, te doy mi paz para enfrentar temores. Diga conmigo, el Señor me da paz para enfrentar temores. Amén. Como que comieron bastante ayer, ¿verdad? No quieren hablar casi hoy. Comienzo con una historia de lo que es la paz de Dios. O sea, Dios va a revelarte misericordia más de lo que tú te imaginas, y ahora Dios va a revelar paz, va a ministrar paz sobre tu vida. Y comienzo con una historia, óyeme bien, que fue real, que sucedió en una granja en Texas. Dice que el dueño de la granja estaba preocupado porque nadie, óyeme bien, no había podido conseguir un empleado o un administrador, o mejor dicho, a alguien que estuviera pendiente de la granja. Nadie quería trabajar porque esa zona era una zona de mucha tormenta, de vientos fuertes, y causaba grandes destrucciones, incluyendo la cosecha. Nadie quería trabajar, y el hombre preocupado, y finalmente un hombre de mayor de 40 años decidió aceptar el trabajo. Y el dueño le preguntó algo. Le dijo:
Tú tienes experiencia de trabajar en este tipo de fincas, en este tipo de clima. Y el empleado solo contestó algo: puedo dormir cuando el viento sopla. El dueño de la granja no entendió nada. No entendió nada, pero de todas formas decidió dar el trabajo. Y el nuevo empleado trabajaba bien todo el día, desde temprano hasta la puesta del sol. Y este hombre trabajaba, y el granjero estaba muy entusiasmado, estaba satisfecho por su trabajo. Y un día el viento comenzó a soplar fuerte, y el viento sacudía los árboles. Y el dueño de la granja, cuando sintió ese clima que ya no conocía, saltó de su cama y se apresuró donde dormía su nuevo empleado. Y lo despertó gritando: levántate, porque viene una tormenta. Amarra las cosas, decía, antes de que el viento se las lleve. Y el empleado ni siquiera se inmutó y solo le dijo algo. Dijo: mire, yo desde un principio muy claro con usted, que yo puedo dormir aunque el viento sople. Y claro, el granjero indignado quiso despedirlo, dice, pero él enseguida de inmediato recordó que había mucho trabajo que hacer. Y bueno, él dice: bueno, ya que me toca hacer, optó por esperar la tormenta, ¿verdad? Y a prepararse. Y lo sorprendente de todo fue que cuando él salió a mirar la granja, todo estaba asegurado y amarrado. Las pajas cubiertas con carpas, las vacas en los graneros, las puertas aseguradas con barras. Es decir, todo estaba totalmente asegurado. Y fue cuando él entendió lo que quiso decirle el nuevo empleado: yo puedo dormir cuando el viento sopla. ¿Sabes qué? Cuando muchas veces las palabras, ¿verdad?, llegan a nuestras vidas, cuando nuestras pruebas llegan a nuestra vida como una tormenta, nada debemos de temer. Este empleado pudo dormir sin preocupación, porque ya había que asegurado la granja. No estoy hablando de la frescura, no estoy hablando de una persona fresca sin responsabilidades, no, estoy hablando de tener una tranquilidad para tomar decisiones asertivas cuando todo está bajo presión, cuando todo a tu alrededor, óyeme bien, es bendición. Necesita la paz de Dios. Mira, cuando tú tienes una paz y la gente anda de pánico, como anda en estos tiempos, la gente vive de miedo porque escuchan más la voz de los noticieros, escuchan más la voz de la ciencia, pero no escuchan la voz de Dios. Y mientras tú y yo estemos alejados de la voz de Dios, siempre vamos a andar como el dueño de la granja, escondiéndonos. Entonces, recuerden que Jesús, con sus discípulos en la barca, dice la palabra en el libro de San Juan, que mientras los discípulos, cuando vieron el fuerte viento y el fuerte mar, tenían miedo. Y Jesús dormía y descansaba en un costado de la barca. Mira, aquí Dios nos está hablando a ti y a mí, porque 2022 es un año de tormenta, es un año de restricciones, es un año de inflación, algunos dicen hasta hiper. Pero bueno, el Señor, aunque tú veas esa tormenta, el Señor te va a dar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú muchas veces quizás hasta te vayas a preocupar y dices: oye, yo me siento como fresco. No es que estés fresco, es que la paz de Dios habita dentro de tu vida. Los discípulos no soportaban más de ver el viento y el mar y corrieron por de Jesús y le dijeron: oye, levántate, Señor, mira que vamos a perecer, el mar y el viento están embravecidos. A lo que Jesús solamente se levantó y dijo con autoridad: cálmense. Y enseguida hubo una gran bonanza. Y dijeron los discípulos: ¿y quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? La pregunta es: ¿cómo manejas tus emociones cuando la situación está difícil? Es que ahí es donde se ve el verdadero cristianismo. Cuando te están presionando, cuando te están presionando de algo que no te agrada o algo que te incomoda. Esa es la paz.
No es paz que nadie te moleste, no. Es la paz cuando estás bajo presión. Y esa es la paz que Dios te va a dar. Vas a pelear, pero está la paz de Dios contigo. Los discípulos quedaron perplejos. Amén. Fíjate que aquí Jesús nos enseña que se puede tener paz en medio de la tormenta de la vida. ¿Y cómo se logra esto? Usted me va a preguntar. Bueno, esto sucede, óyeme bien, cuando yo permito que la palabra de Dios tome el control de mí. Amén. Repita conmigo. La paz de Dios llega a mi vida cuando la palabra de Dios tome el control de mi vida. Amén. Aquí hay silla. Eso es importante. La paz de Dios, ¿cómo se logra, pastor? Bueno, cuando tú y yo desayunamos bastante palabra del Señor, yo permito que la palabra de Dios haga rema en mi corazón. Tenemos que educar nuestras emociones a través del dominio propio, a través de la templanza del Espíritu Santo. Mire, la templanza hace parte del fruto del Espíritu Santo según Gálatas 5. O sea, cuando yo obtengo o vivo de manera permanente en la presencia de Dios, se me da la templanza. Entonces me lleno. Cuando tengo templanza, es decir, dominio propio, es prácticamente llenarse de paz. No entiendo la presión que estoy viviendo, pero estoy lleno de paz. Amén. Y en la paz de Dios, aleluya, la paz de Dios te da la capacidad, óyeme bien, de ejercer la valentía sobre cualquier cosa que te esté amedrentando. Por eso Timoteo dice que la paz de Dios, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es paz. Paz, que nadie perturbe tu estado de ánimo. Si alguien tú ves y te molesta y te incomoda, te fastidia y no tienes paz, necesitas más dominio. Tienes que aprender a tolerar a la gente. Tienes que aprender a soportar a la gente. Tienes que acomodarte a lo que te incomoda. Y cada vez que tú y yo nos escondemos en lugares el Señor va y nos busca y nos incomoda. El apóstol Pablo decía: Señor, quita de mí este aguijón. Y Dios le dijo: no, Señor, eso no te lo voy a quitar. Por algo Dios no se lo quitó. Y hay cargas que Dios nunca quizás te va a quitar en tu vida. Porque si Él te quita eso, ay Dios mío, ¿cuándo nos verá el rostro del Señor en su presencia? Entonces, tú y yo estamos siempre cargados de presión para que estemos siempre delante de su presencia. Amén. Entonces, recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Mira, ¿cómo hicieron los primeros apóstoles, los primeros cristianos, a no tenerle miedo a la muerte ni a la amenaza de los hombres? Bueno, a través de la paz de Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Así que ánimo, iglesia. Los que te están haciendo la guerra, fíjate que Dios no te lo va a desaparecer. Por el contrario, empieza Dios a trabajar dentro de ti a través de la paz. Y si tienes la paz de Dios, Él te da la facilidad de orar con sabiduría. Y de esa manera, óyeme bien, no permitirás que nadie te robe la paz. Tú puedes tener todo. Tú puedes tener el mejor vestido, la mejor ropa, la mejor casa, quizás la mejor casa de la cuadra. Pero si no tienes la paz de Dios, olvídate, no estás disfrutando lo que el Señor te ha dado. Así que aprópiate de la palabra del Señor. Número 3, el amor. Fíjate, Dios te va a dar estas 3 bendiciones que son importantes para que tú camines en el plan divino, en el plan de la vida. Misericordia, paz y amor, según versículo 2 de la carta de San Judas. Uno, fíjate que con respecto al amor, uno de los escritos que más me llama la atención es del rey Salomón, en el libro del Cantar de los Cantares, donde una pareja se profesa un amor profundo, de honra, de respeto. Amén. Donde el uno
no está mirando la imperfección del otro, y mucho menos su aspecto físico. Se dice que Salomón tuvo una relación amorosa con una mujer de bastante piel oscura, y algunos se atreven a decir que no era una mujer muy atractiva, que digamos. Pero fíjense, hay algo que me llama la atención en uno de sus escritos, donde Salomón compara a esta mujer con la pureza de la paloma. Nuri, búscame Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 14. Y ahí Dios te va a hablar algo a ti de una manera impresionante. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 14. Dice: paloma mía, que anidas en lo oculto, de la roca, en lo escondido, no sé, escarpado, algo así de pareja. Así es, ¿verdad? De escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. La pregunta es, ¿por qué Salomón no escogió un ave más atractiva, con un hermoso plumaje, con una cresta bien coqueta, ¿ya? O un ave con un hermoso canto, como el turpial, el sinsonte? ¿Por qué escogió algo de menos atracción como la paloma? Que su canto no es muy continuo, es un poco extraño. ¿Y sabes qué significa eso? Que ustedes saben que los pichones de la paloma hacen unos chillidos horribles. Ustedes no los han escuchado cuando tienen hambre. Aquellos que han tenido paloma, yo he tenido paloma, y cuando tienen hambre, esos pichones hacen horrible. Pero la pregunta es, ¿por qué Salomón comparó la belleza de Tsunamita con una paloma? Te voy a decir por qué. Porque para Salomón era lo más especial, sin importar lo que pensaran los demás. Óyeme, para Salomón era lo más importante, era tal como ella era o es, sin importar lo que piensen los demás. Para él era la más hermosa de todas las mujeres, a pesar de que Salomón tenía miles de mujeres, que Dios no aprobó eso, pero se lo permitió, pero después tuvo su consecuencia. O sea, a Salomón no le importaba si él tenía mujeres más bonitas, más hermosas, pero para él la más bella era esta, la Tsunamita. Dice, este libro expresa que está expresando, para algunos el libro Cantando los Cantares expresa de que aquí Dios está prácticamente enamorando a Israel, su pueblo. Otros especialistas dicen que es Jesucristo enamorando a su iglesia, su novia, que somos nosotros. La iglesia somos tú y yo. Para Él tú eres preciosa, para Él tú eres precioso. Amén. Eres tan especial para Dios que Él decidió pagar todo por ti, pagar un gran precio por tu alma, un gran sacrificio para que, mejor dicho, tú no tienes valor, tu valor es incalculable. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo, dio a su Hijo en medio del dolor de la cruz, todo con el fin, aleluya, de acercarse más a ti. Mira qué lindo es el Señor. Todo con el fin de acercarse más a ti. Por eso dio su amor con dolor. Aleluya. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo, iglesia. Aunque para otros carezcas de atractivo, para Dios eres especial. Amén. Serás especial y único. Siempre serás el objeto de su amor. ¿Me hago entender? Eso es lo que Dios está diciéndote en esta mañana. Ay, Señor, otro año que termina y otro año más madura. Ya ni los tintes me alcanzan. No importa. Te van a querer por el tinte o no tinte. El Señor te ama.
La belleza de la vida se descubre cuando me siento amado por Dios. Te lo voy a repetir. La belleza de la vida se descubre cuando te sientes amado por Dios. No importa los improperios, no importa los bullying que hayan lanzado contra ti, siempre serás hermoso o hermosa para Él. No importa que te digan que estás demasiado gordita. No importa que te digan que estás muy delgadita, que estás demasiado alta, que estás demasiado bajita. No importa. Pero para Dios tú eres un pueblo especial. Eres nación santa. Amén. O sea, si tú y yo analizamos lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana, nos damos cuenta, aleluya, que prácticamente el Señor nos ha protegido en medio de tantas dificultades que hemos vivido en estos tiempos y las que seguiremos viviendo. Pero fíjate que el Señor no nos abandona. Dice su palabra aquí en según Zabudas versículo 2, que la misericordia de Dios nos acompañará todos los días, que la paz de Dios estará con nosotros todos los días, que hasta el fin del mundo, con su paz. Y al final, oye, yo quiero que tú te sientas la persona más amada, te sientas el hombre más amado. No tienes por qué estar mendigando amor, no tienes por qué estar prestándote a cosas que a Dios no le agrada. Amén. No tienes por qué desesperarte cuando aparezca la primera persona en medio de tu camino, porque somos así, somos ligeros, somos apresurados, y tenemos que aprender a sentirnos amados por Dios. Todas las mañanas debes decirle: mira, Señor, gracias porque me ama, gracias porque me acepta, y tú pondrás la gracia conmigo delante de aquella persona que tienes para mí. Y si el matrimonio está así como que arriba, un día sí, un día no, bueno, cuando tú con más razón tienes que decirle: mira, Señor, que mi esposo, así sea que esté en la cocina, que huela rico. Así sea que mi esposa, Señor, no es dulce conmigo. Hay que orarle a Dios: Señor, coloca gracia en mi esposa, coloca gracia en mí. Es la manera en que Dios puede alimentar nuestro amor. Recuerda que el amor nunca muere si no está dormido. Tenemos que saber alimentar el amor. Y una manera en como tú aprendes a alimentar el amor son con las palabras suaves. ¿Cómo comienza a resquebrajarse un matrimonio, suegro? ¿Cómo se empieza a afectar un matrimonio? Con las palabras duras. Empieza una pareja a hablar palabras duras, ¿y qué hace la otra? Lo mismo, le responde con la misma palabra. La Biblia dice que la palabra blanda, la respuesta blanda, ¿blanda qué? La respuesta dura. ¿Amén? Y tenemos que aprender a ser dócil, a ser misericordioso, a hablar con paz, calmar a la gente. Mira, en 2022 te vas a encontrar con gente ansiosa, gente desesperada, gente que en medio del caos, en Cali acaban de cerrar 300 almacenes de 11 almacenes o 15 almacenes de Justo y Bueno. ¿Saben cuántas personas salen? Quedan desempleadas. 300 personas desempleadas, y cada vez vendrán más. Pero ahí donde tú y yo tenemos que ser estratégicos. Tenemos que decirle: Señor, dame la paz. Señor, ayúdame a ser creativo. Señor, muestra mi ser. Va a haber más necesidades, pero de una manera, el enemigo está haciendo estrago, pero la iglesia tiene una oportunidad de mostrar la misericordia. ¿Ok? Se van a encontrar en el camino gente maltratada, gente abusada, gente sin ánimo, pero el momento en que la iglesia tiene que salir de estas cuatro paredes, tenemos que salir a evangelizar. No se pudo en el 2021, pero tenemos que seguir en esa misma tónica, porque ya el tiempo está aquí, ya el tiempo viene, el tiempo del Señor viene.